Dios les bendiga. El día de hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Dios es incomparable. Este libro contiene 7 capítulos, que a su vez tiene 105 versículos y 3153 palabras. ¿Quién escribió el libro? El profeta Miqueas, un profeta de Moseret de Judá, un pueblo como a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. ¿Cuándo fue escrito? En el 749 a 634 a.C. ¿A quién fue escrito? A Israel. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías. Al igual que Isaías, él predicó contra los pecados de su tiempo y especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Él profetizó tanto la destrucción de Israel como la de Judá poco tiempo antes de que el juicio cayera sobre Israel. Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Él era de Moseret, 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Era una zona pastoral. Cerca de Gat desarrolla su ministerio tanto en el norte como en el sur. Época de Acaz, Jotán y Ezequías. Una época turbulenta, reyes cayendo y levantándose. Profetiza la destrucción de Samaria y la presenció. 722 cae Samaria, Miqueas lo profetizó, y en el 732 caída de Damasco. ¿Qué género de literatura es el libro? Profético panorámico, telescópico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Este es un hermoso ejemplo de la clásica poesía hebrea. Consta de 3 partes. Cada una comienza con oíd pueblos, oíd ahora, y cierra con una promesa. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Advertir al pueblo de Dios que el juicio se acerca y ofrecer el perdón a todos los que se arrepientan. Palabras claves en Miqueas: Samaria, Jerusalén, Jacob, Israel, Judá, Sión, Asirio, destruir, asolamiento, remanente, resto, en aquel día, en los postreros tiempos, mi pueblo. Énfasis: la amenaza del juicio divino por romper el pacto con Jehová. Jehová como un Dios de justicia y misericordia que defiende la causa de los pobres y requiere que su pueblo haga lo mismo. Luego del juicio, Jehová restaurará Jerusalén mediante el rey davídico prometido. Jehová como Dios de todas las naciones. ¿Cómo leer Miqueas? La claridad predictiva de Miqueas, junto con su vívida percepción de los caminos de Dios, hace que la lectura de este libro sea muy convincente. Situado en un umbral de eventos cruciales en la historia de Israel, Miqueas vio el futuro y profetizó hitos históricos con precisión milimétrica, incluyendo la caída de Israel en el año 722 a.C., el sitio y la liberación de Jerusalén en el año 701 a.C., la caída de Jerusalén en los años 605, 597, 586 a.C., la restauración inicial de los exiliados retornados a Jerusalén en los años 536, 516 a.C. y la restauración final de los propósitos de Dios a través de la venida del Mesías. Título. El nombre del título es derivado del profeta quien, habiendo recibido la palabra del Señor, fue comisionado a proclamarla. Miqueas, cuyo nombre es compartido por otros en el Antiguo Testamento, es una forma acortada de Micaías, quiere decir ¿quién es como Jehová? Miqueas es un juego de palabras con su propio nombre diciendo ¿quién es un Dios como tú? Los temas: juicio contra los opresores. Miqueas predijo que Dios juzgaría los pecados del pueblo de Israel. Los terratenientes y los líderes religiosos y públicos habían abusado de su poder y habían conspirado por hacer el mal. Codiciaban las propiedades de los demás y los estafan, robaban y saqueaban, odiaban el bien y amaban el mal,
oprimían a los pobres, despreciaban la justicia y distorsionaban la verdad. Aceptaban sobornos, usaban sus posiciones religiosas para su beneficio, se involucraban en prácticas comerciales deshonestas, actuaban con violencia y engaño, y asesinaban a su propia gente. Dios traería desastres sobre Samaria, Jerusalén, los terratenientes codiciosos, los líderes corruptos y los falsos profetas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La restauración. Miqueas declaró que después del juicio de Dios, perdonaría y restauraría a su pueblo. Misericordiosamente los haría volver de su exilio en Babilonia y restauraría el liderazgo de Jerusalén. 3. La justicia. Miqueas responde a preguntas del pueblo. La respuesta: practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Israel no había podido cumplir con esta expectativa divina y la nación sufriría las terribles consecuencias. Estructura de Miqueas. Título: Juicios de Dios en misericordia. El versículo clave es el del capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Así es como hace nuestro Señor. Nuestros pecados los sepultó en lo más profundo de la mar y ya no nos vuelve a reprochar. Así nosotros también, cuando perdonamos, debemos de sepultarlos en lo más profundo del mar y no volverlos a sacar a flote, porque ya hemos perdonado. Así como perdona nuestro Señor, como perdona la maldad, así nosotros también. Debemos de deleitarnos en la misericordia, ¿sí? Porque así es Él y nosotros lo imitamos a Él. Aquí está la estructura del libro de Miqueas, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 6. Es el juicio a Samaria y a Jerusalén. Del capítulo 2, versículo 12, es Jehová reunirá a Israel. Estos son los justos juicios. Capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 4 son los dirigentes de Israel. Y del 4.1 hasta el 4.8, reinado de Jehová, justa misericordia. Del capítulo 4, versículo 9 al capítulo 5, versículo 1, Israel será redimida. Y del capítulo 5, versículo 2 hasta el capítulo 5, versículo 10, es el reino del Mesías, el reino eterno del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Del capítulo 6, versículo 1 hasta el 7, versículo 8, Jehová, controversia con Israel. Y del 7:11 al capítulo 7, versículo 18, compasión de Jehová por Israel, misericordia a Israel, quien como nuestro Dios, grande misericordia. El autor y la fecha. El primer versículo establece a Miqueas como el autor. Más allá de eso, poco se sabe de él. No se dice nada de sus padres, pero su nombre puede indicar un legado piadoso. Él rastrea a su pueblo de Moseret, localizado en las faldas de los montes de Judá, aproximadamente 40 kilómetros en el suroeste de Jerusalén.
en la frontera de Judá y Filistea, cerca de Gat. De un área productivamente agrícola, él era como Amós, un residente del campo lejos de la política nacional y la religión, pero escogido por Dios para entregar un mensaje de juicio a los príncipes y los pueblos de Jerusalén. Miqueas coloca su profecía durante los reinados de Jotam y Ezequías. Su condena a las injusticias sociales y corrupción religiosa renueva el tema de Amós en la mitad del siglo VIII a.C. y sus contemporáneos. Oseas en el norte y en el sur Isaías. Esto encaja con lo que se conoce de la identidad de Acaz y su hijo Ezequías antes de sus amplias reformas espirituales. Contexto histórico de Miqueas. Debido a que el reino del norte estaba a punto de caer ante Asiria, durante el ministerio de Miqueas en el 722 a.C., Miqueas fecha su mensaje con la mención de reyes de Judá únicamente, mientras que Israel era un destinatario ocasional de sus palabras. Su atención primordial fue dirigida hacia el reino del sur en el que él vivió. La prosperidad económica y la ausencia de crisis internacionales que marcaban los días de Jeroboam II, durante los cuales las fronteras de Judá e Israel fueron rivales de las de David y Salomón, estaban deslizándose. Siria e Israel invadieron a Judá, tomando al impío Acaz temporalmente cautivo. Después que Asiria había derrotado a Siria e Israel, el buen rey Ezequías retiró su lealtad a Asiria, haciéndose que Sennacherib sitiara Jerusalén en el 701 a.C. El Señor entonces envió a su ángel para librar a Judá. Ezequías fue usado por Dios para guiar a Judá de regreso a la verdadera adoración. Después del reinado próspero de Usías, quien murió en el 739 a.C., su hijo Jotam continuó con las mismas políticas, pero no quitó los centros de idolatría. La prosperidad extrema solo era una fachada que disfrazaba la corrupción social desenfrenada y el sincretismo religioso. La adoración del dios cananeo de la fertilidad, Baal, estaba integrándose más y más. Cuando Samaria cayó, miles de refugiados llegaron a Judá, trayendo su sincretismo religioso con ellos. Pero mientras que Miqueas, al igual que Oseas, se dirigió a este asunto, fue la desintegración de valores personales y sociales, entre los cuales él dirigió sus reprensiones más incisivas y advertencias fuertes. Asiria es la potencia dominante y una amenaza constante para Judá. Y entonces la predicación de Miqueas de que Babilonia, en ese entonces bajo dominio asirio, conquistaría a Judá parecía remota. De esta manera, así como fue Amós a Israel, Miqueas lo fue a Judá. La caída inminente de Israel y de Judá. Nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas profetizó en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam y Ezequías fueron buenos reyes, pero Acaz fue malo en extremo, de manera que Miqueas presenció la apostasía del gobierno y su reforma. Su hogar fue en Moseret, sobre la frontera filistea cerca de Gat, cerca de 50 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Fue contemporáneo de Isaías y de Oseas. Predicaba en el oeste de Judea lo que predicaba Isaías en Jerusalén y Oseas en el reino del norte. El mensaje de Miqueas fue para ambos pueblos, Israel y Judá, y se dirigía principalmente a sus capitales respectivas, Samaria y Jerusalén. Sus tres ideas principales fueron sus pecados, su destrucción y su restauración. Estos conceptos se hallan entremezclados en el libro con alternativas abruptas entre el razonamiento presente y la gloria futura. Muchas frases parecen inconexas. Los mismos pensamientos reaparecen a menudo en cuadros variados y con nuevos detalles. Aquí tenemos el cuadro que nos vislumbra el año en el que profetizó
Miqueas 820 a 660. Los reyes de Siria, Tiglat, Salmanasar y Sargón. Los reyes de Israel, Salum, Menahem, Pecaía, Peca. Los profetas de Israel, Oseas. Los reyes de Judá, Uzías, Azarías, Acaz, Jotán, Manasés, Ezequías. Miqueas y los profetas de su época, Miqueas y Isaías. Los retos de interpretación. La semejanza verbal entre Miqueas e Isaías da lugar a la pregunta de quién citó a quién. ¿De quién citó a quién? Los intérpretes están divididos, sin respuestas claras en ninguno de los dos casos. Debido a que los dos profetas vivieron en proximidad cercana el uno del otro, profetizando durante el mismo periodo, esta semejanza es comprensible. Dios dio el mismo mensaje a través de los predicadores. La frase de introducción "en los postreros días" aleja estos versículos de cualquier cumplimiento postexílico y requiere un marco de tiempo escatológico cercano al segundo advenimiento de Cristo y el principio del milenio. Esto todavía va a ocurrir. Aparte de Isaías, otros 3 pasajes de Miqueas son citados en otras partes en las Escrituras. Miqueas 3:12 es citado en Jeremías 26:18, donde salva la vida de Jeremías de la sentencia de muerte del rey Joaquín. Miqueas 5:2 es citado por los principales sacerdotes y los escribas, en respuesta a la pregunta de Herodes del lugar de su nacimiento del Mesías. Miqueas 7:6 está empleado por Jesús en Mateo 10:35 y 36, cuando comisionó a sus discípulos. Ok. Temas históricos y teológicos. Primordialmente, Miqueas proclamó un mensaje de juicio a un pueblo que con persistencia buscaban a mal. De manera semejante a otros profetas, Miqueas presentó su mensaje en terminología de demanda, corte. La profecía estaba ordenada en 3 oráculos o ciclos, cada uno de ellos comenzando con la amonestación a oír. Dentro de cada oráculo, él pasa de la condenación a la esperanza. Condenación porque han quebrantado la ley de Dios, dada en el Sinaí. Esperanza por el pacto incambiable de Dios con sus ancestros. Un tercio del libro se enfoca en los pecados de su pueblo. Otro tercio se enfoca en el castigo de Dios por venir. Y otro tercio promete la esperanza para los fieles después del juicio. De esta manera, el tema de lo inevitable del juicio divino por el pecado se une al compromiso inmutable por parte de Dios con sus promesas del pacto. La combinación de la coherencia absoluta de Dios al juzgar el pecado y el compromiso inflexible a su pacto a través del remanente de su pueblo provee a los oyentes una clara revelación de la persona del soberano del universo. A través de intervención divina, Él traerá tanto juicio sobre los pecadores como bendición sobre aquellos que se arrepienten. Ok. El carácter de Dios en Miqueas. Vemos en el capítulo 7, versículo 1, que Dios es paciente. En el capítulo 7, versículos 18 al 20, que Dios es misericordioso. En el capítulo 5, versículo 2, vemos que Dios provee. En el capítulo 6, versículo 4, capítulo 5 y capítulo 7, versículo 9, es en el capítulo 6, versículos 4 y 5, y en el capítulo 7, versículos 9, que Dios es justo y recto. En el capítulo 7, versículo 20, que Dios es verdadero. En el capítulo 7, versículo 18, que Dios es uno. En el capítulo 7, versículos 9 y 11, que Dios se aira. ¿Cómo vemos a Cristo en Miqueas? Miqueas nos brinda una de las profecías más significativas de la Biblia en cuanto al lugar de nacimiento de Jesús y su eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje lo utilizaron los escribas y sumos sacerdotes para responder a Herodes cuando quiso saber dónde había nacido Jesús. Jesús también usó Miqueas 7:6 para explicar la naturaleza de su venida. Así que fue esto. Miqueas es uno de los libros quien citó nuestro Señor Jesucristo, y también Miqueas fue el que profetizó dónde nacería nuestro Señor. El libro de Miqueas es una representación profética maravillosa de la historia bíblica, tanto en su expresión del Antiguo Testamento como en su anticipación del Nuevo, con el Mesías prometido y la restauración de su pueblo. Como seguimos viendo, la estructura de los libros que hemos venido estudiando, viene la caída por el pecado, el castigo por el pecado, pero también la esperanza de ese reino que durará por siempre, el reinado del Mesías, en el cual tú y yo estaremos si tú ya has decidido seguir a nuestro Señor y Él es tu Dios. Él es tu Dios y le obedeces por sobre todas las cosas. ¿Sí? Ahí vamos a estar en ese futuro glorioso con Él. Les invito a que estudiemos este hermoso libro que trae muchas profecías que ya se cumplieron, como es el nacimiento de nuestro Señor, pero también hay muchas que se van a cumplir todavía, el reinado del Mesías. Les deseo que tengan todos un lindo día y que el Señor los bendiga. Amén.